Jesús sufrió y murió y fue sepultado. En 3 días resucitó, Cristo exaltado. ¿Qué tal, mis queridos y amados hermanos de la IBBC Cordillera? Les saludo en el amor del Señor. Hoy continuamos conmemorando Semana Santa. Hoy reflexionaremos en los días previos a la crucifixión de nuestro Señor, relatados en los siguientes libros de la Biblia. Mateo, capítulo 21, verso 23 en adelante, Marcos, capítulo 11, versículo 27 en adelante, y Lucas, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Los acontecimientos de esta semana son muy relevantes a la hora de entender y comprender la misión que Cristo había venido a cumplir. El día domingo, Jesús había hecho su entrada triunfal en Jerusalén. Fue recibido con palmas y el pueblo lo aclamaba. Ayer lunes, Jesús entraría en el templo, principal lugar de reunión del pueblo judío, y frente a muchas personas comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Desde hoy martes, los acontecimientos que marcan la vida de Jesús previos a la crucifixión son igualmente intensos y con una profunda raíz profética, pues el cordero que sería inmolado en la cruz sería probado y examinado. Recordemos que la Biblia es la revelación de un hermoso y completo plan de redención humana. Dicho plan tiene características cósmicas, pues sería Dios mismo, hecho carne, el que se encargaría de ofrecerse en sacrificio como cordero para el perdón de nuestros pecados. Dios inauguró su plan para librar a su pueblo del juicio a través de la sangre derramada de un cordero en sacrificio, de un animal en sacrificio. Pero esto sería temporal y cada vez tendrían que derramar la sangre de un animal. En este plan era necesario que el cordero fuera sin defecto alguno, tal como lo muestra el libro de Éxodo capítulo 12 en el versículo del 1 al 5. Acompáñeme a verlo. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, en un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El versículo 5 finaliza diciendo que este animal, dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo y daría fiel cumplimiento a las Escrituras aún hasta en el más mínimo detalle. Como dijimos al principio, desde hoy martes, Jesús sería examinado y probado por los judíos, los maestros de la ley, los fariseos, los seduceos, los sacerdotes, Pilato y hasta espías. Pero como veremos al final de esta cronología, será encontrado sin mancha, sin falla, sin pecado. Jesús durante estos días previos a la crucifixión se verá enfrentado incluso a la traición de uno de sus discípulos. Los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos se enfrentan a Jesús, preguntando con qué autoridad hacía las cosas que hacía, o quién era el que le había dado tal autoridad. Jesús responde en primera instancia con una pregunta y los pone en jaque, pues les pregunta acerca del bautismo de Juan. Y les pregunta si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Ellos contestaron
que no sabían. Contestaron que no sabían. Ante esta respuesta mentirosa que le dijeron a Jesús, Jesús tampoco contestó. Jesús entendió que estos líderes religiosos preferían dar en el gusto a la gente y no a Dios. Jesús revela las intenciones de estos líderes religiosos por medio de una parábola. Estos se dan cuenta y sus deseos de venganza se hacen notorios. Envían espías para que se camuflen en el grupo y puedan encontrar alguna falta y así poder entregarle al poder del gobernador. Comienzan a hablarle del pago de los tributos o impuestos, cosas muy sensibles en esos tiempos. Y Jesús nuevamente con sabiduría contesta: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Acompáñeme a leer el versículo 25 del capítulo 20 del libro de Lucas. Lucas, capítulo 20, verso 25. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Le siguieron unos cuantos interrogatorios acerca de la resurrección y de quién sería Hijo, el Cristo. Los líderes estaban ciegos y no podían reconocer al Hijo de Dios, al Mesías. Aunque los escritos y profecías del Cristo eran clarísimas, su religión no se los permitía. Habían desarrollado un sistema religioso que olvidaba por completo el espíritu con el que había sido creada la ley. La esencia del mandamiento de Dios ya no existía en ellos. La religión les había separado de Dios al no poder ver a su Hijo hecho hombre. No podían reconocer a Cristo. Durante estos días, Jesús continúa enseñando, ahora en un escenario distinto. El escenario es distinto, ya no está en el templo, sino que en el Monte de los Olivos. Allí Jesús les muestra el futuro, acontecimientos que sin duda son impactantes, pues el Señor comienza a describir las señales antes del fin. Un ejemplo de esto es lo que vemos en Marcos capítulo 13, versículo 8. Y dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos y principios de dolores son estos. Para Jesús era muy importante advertir acerca de estos acontecimientos, pues sabía de nuestra condición humana imperfecta y poco constante. Jesús nos advierte de los acontecimientos que anteceden a la segunda venida del Hijo del Hombre y nos pide que estemos velando y orando. Sí, velando y orando, atentos. El tiempo no lo sabemos. El tiempo Él no lo sabía. Solo el Padre lo sabe. El plan de Dios es revelado por Jesucristo a sus discípulos. Cada detalle entregado por Jesús nos conmueve y nos impacta. Pero mis hermanos, lo maravilloso de toda esta revelación es el triunfo de Dios sobre el mal. Jesús en la cruz vencería a la muerte y su promesa era que volvería a gobernar toda la creación. Antes que lo apresaran a Jesús, libró una muy difícil batalla. Dios, en un cuerpo de hombre, se enfrentaba a la mayor prueba que podía pasar, y que era el estar separado de su Padre, porque sobre él sería cargado toda la maldad de la humanidad. Dios Padre es santo, santo, santo. Cristo cargaría con todos los pecados y la culpa de la humanidad. No podría haber unidad entre el Hijo y el Padre. Por eso la oración hecha en el jardín de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, es muy importante, pues se libró una batalla cósmica donde la obediencia de nuestro Señor permitió que el plan de redención humana diseñada por el Padre siguiera adelante. La obediencia de Cristo y la sumisión a la voluntad del Padre la podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 36. Marcos, capítulo 14, versículo 36 dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermanos, hoy es martes.
correspondiente al 12 de Nisan en el calendario judío. Faltan 2 días para que Jesús conmemore la Pascua junto a sus discípulos. Esto será el jueves al atardecer, el 14 de Nisan. Antes de este bello y hermoso hito, Jesús se ve envuelto en un malvado plan, elaborado por los principales sacerdotes y escribas, donde Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, le traicionaría. El personaje de Judas aparece en escena y la Biblia menciona que fue Satanás el que entró en Judas. Pero mi hermano, déjeme decirle que Judas había estado con el maestro de maestros, conocía la Escritura, había asistido durante 3 años al mejor instituto bíblico de la historia humana, recibiendo la instrucción directa de Jesús. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Muy simple. Judas sabía mucho, conocía mucho de la Escritura e incluso gozaba de muy buena reputación, pues era el tesorero del grupo. Sí, era el tesorero del grupo. Gozaba de muy buena reputación. Pero ¿sabe una cosa? Nunca creyó en Jesús. Mi hermano, nunca se olvide, la disciplina espiritual de leer la Escritura siempre debe estar acompañada de una profunda relación con Cristo, pues Él se revelará por medio de su palabra a quien tenga un corazón humillado delante de su gloria. El amor de Jesucristo es inconmensurable para aquellos que le confiesan y mayor aún para aquellos que en su momento le traicionaron o le traicionarán o lo negaron o le negarán. Dios ama a su creación. Fíjese por favor cómo Jesús se refiere a Judas aún sabiendo que le estaba traicionando. En el libro de Mateo capítulo 26 versículo 50 dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Le dice amigo. Jesús ama a su creación, a pesar de su traición, a pesar de lo malo que somos. Hermano, no se desaliente. En Cristo tenemos el perdón. Debemos confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como lo dice 1 de Juan 1:9. Debemos temer a su gloria para que caigamos al piso por el peso de nuestra humillación. Después de esto, Él mismo nos levanta, nos sana nuestras heridas y nos vuelve al camino. ¡Qué maravilloso amor! ¡Qué infinita gracia! Mis hermanos, espero tengan una hermosa semana. Que Dios les bendiga. Sigamos reflexionando en torno a la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí.